Buenas tardes, licenciado, buenas tardes, compañeros. Nuestro grupo va a explicar las normas internacionales para la auditoría interna. ¿Qué son las normas para el ejercicio profesional de la auditoría interna? Las normas son requisitos enfocados a principios del cumplimiento obligatorio, que consiste en declaraciones de requisitos básicos para el ejercicio de la auditoría interna y para evaluar la eficiencia de su desempeño de aplicación internacional a nivel de las personas y a nivel de las organizaciones. Las normas se aplican a los auditores internos individualmente y a las actividades de la auditoría interna. Todos los auditores internos son responsables de cumplir con las normas relacionadas con la objetividad, aptitud y cuidado profesional. Además, los auditores internos son responsables de cumplir con las normas que son relevantes para el desempeño de su trabajo. Los directores del Ejecutivo de Auditoría son responsables del cumplimiento general de las normas. Normas sobre atributos. Las normas son atributos, tratan las características de las organizaciones y las personas que prestan servicios de la auditoría interna. 1000. Propósito, auditoría y responsabilidad. Propósito, auditoría y responsabilidad de la actividad auditoría interna debe estar formalmente definido en el estatuto, de conformidad con las normas y estar aprobados por el Consejo. 1100. Independencia y objetividad. La actividad de la auditoría interna debe ser independiente y los auditores internos deben ser objetivos en el cumplimiento de su trabajo. 1110. Independencia dentro de la organización. El director ejecutivo de la auditoría debe responder ante un nivel jerárquico tal dentro de la organización que permita de la actividad de la auditoría interna cumplir con sus responsabilidades. 1111. Interacción directa con el Consejo. El director ejecutivo de la auditoría debe comunicarse e interactuar directamente con el Consejo de Administrador. 1120. Objetividad individual. Los auditores internos deben tener una actitud imparcial y neutral y evitar conflictos de los intereses. 1130. Independientes de la independencia u objetividad. Si la independencia u objetividad se viese comprometida de hecho o en apariencia, los detalles del impedimento debe darse a conocer a las partes correspondientes. La naturaleza de esta comunicación dependerá del impedimento. 1200. Actitud y cuidado profesional. Los trabajadores deben cumplir con actitudes y cuidado profesional adecuado. Aptitud. 1210. Aptitud. Los auditores internos deben reunir los conocimientos, las aptitudes u otras competencias necesarias para cumplir con sus responsabilidades individuales. La actividad de la auditoría interna colectivamente debe reunir u obtener los conocimientos, las actitudes u otras competencias necesarias para cumplir con sus responsabilidades. 1220. Cuidado profesional. Los auditores internos deben cumplir su trabajo con el cuidado y la pericia que se esperan de un auditor interno razonablemente prudente y competente. El debido cuidado profesional no implica infalibilidad. Desarrollo profesional continuo. Los auditores internos deben perfeccionar sus conocimientos, aptitudes y otras competencias mediante la capacitación profesional continua. 1300. Programa de aseguramiento y mejora de la calidad. El director ejecutivo de la auditoría debe desarrollar y mantener un programa de aseguramiento y mejora de la calidad que cubra todos los aspectos de la actividad de auditoría interna. Este programa también evalúa la eficacia y eficiencia. 1310. Requisitos del programa de aseguramiento de la calidad. El programa de aseguramiento debe incluir programas de evaluación interna y evaluación externa. 1311. Evaluaciones internas. Las evaluaciones internas deben incluir autoevaluaciones constantes por parte de otras personas dentro de la organización que tengan suficiente conocimiento. 1312. Evaluaciones externas.
Deben realizarse evaluaciones externas al menos una vez cada 5 años por un evaluador o equipo de evaluación calificado e independiente proveniente de afuera de la organización. Y 320, informe sobre el programa de aseguramiento y mejora de la calidad. El director ejecutivo de auditoría debe comunicar los resultados del programa de aseguramiento y mejora de la calidad a la alta dirección y al consejo, y tienen en cuenta las responsabilidades de la actividad de auditoría interna y del director ejecutivo de auditoría, según lo indica en el Estatuto de la Auditoría Interna. 1321. Utilización de cumple con las normas internacionales para el ejercicio profesional de la auditoría interna. La actividad de auditoría interna cumple con el código de ética y las normas cuando alcanzan los resultados descritos en él. Es apropiado solo si lo respaldan los resultados del programa de aseguramiento y mejora de la calidad. 1322. Declaración de incumplimiento. Cuando el incumplimiento del código de ética o las normas afecta el alcance u operación general de la actividad de auditoría interna, el director ejecutivo de auditoría debe declarar el incumplimiento y su impacto ante la alta dirección y el consejo. (2110) Planificación. El director ejecutivo de auditoría interna debe establecer un plan basado en los riesgos a fin de determinar las prioridades de la actividad de auditoría interna. Dichos planes deberán ser consistentes con las metas de la organización. 220. Comunicación y aprobación. El director ejecutivo de auditoría debe comunicar los planes y requerimientos de recursos de la actividad de auditoría interna, incluyendo los cambios provisionales significativos a la alta dirección y al consejo para la adecuada revisión y aprobación. El director ejecutivo de auditoría también debe comunicar el impacto de cualquier limitación de recursos. 2030. Administración de recursos. El director ejecutivo de auditoría debe asegurar que los recursos de auditoría interna sean apropiados, suficientes y eficazmente asignados para cumplir con el plan aprobado. 2040. Políticas y procedimientos. El director ejecutivo de auditoría debe establecer políticas y procedimientos para guiar la actividad de auditoría interna. 2050. Coordinación y confianza. El director ejecutivo de auditoría deberá compartir información, coordinar actividades y considerar la posibilidad de confiar en el trabajo de otros proveedores internos y externos de aseguramiento y consultoría para asegurar una cobertura adecuada y minimizar la duplicación de esfuerzos. 2060. Informe a la alta dirección y al consejo. El director ejecutivo de auditoría debe informar periódicamente a la alta dirección y al consejo sobre la actividad de auditoría interna en lo referido al propósito y al consejo sobre autoridad, responsabilidad y desempeño de su plan y sobre el cumplimiento del código de ética y las normas. El informe también debe incluir cuestiones de control y riesgos significativos, incluyendo riesgos de fraude, cuestiones de gobierno y otros asuntos que requieran la atención de alta dirección y o consejo. 2070. Proveedor de servicios externos y responsabilidad de la organización sobre auditoría interna. Cuando un proveedor de servicios externos presta servicios de auditoría interna, dicho proveedor debe poner en conocimiento de la organización que esta última retiene la responsabilidad de mantener una función de auditoría interna efectiva. 2100. Naturaleza de trabajo. La actividad de auditoría interna debe evaluar, contribuir a la mejora de los procesos de gobierno, gestión de riesgos y control,
utilizando un enfoque sistemático, disciplinado y basado en riesgos. La credibilidad y el valor añadido de auditoría interna mejoran cuando los auditores internos son proactivos y sus evaluaciones ofrecen nuevas perspectivas y consideran impactos futuros. 2110. Gobierno. La actividad de auditoría interna debe evaluar y hacer las recomendaciones apropiadas para mejorar los procesos de gobierno de la organización, para tomar decisiones estratégicas y operativas, supervisar el control y la gestión de riesgos, promover la ética y los valores apropiados dentro de la organización, asegurar la gestión y la responsabilidad eficaces en el desempeño de la organización, comunicar la información de riesgo y control a las áreas adecuadas de la organización. La 2120. La actividad de auditoría interna debe evaluar la eficiencia y contribuir a la mejora de los procesos de gestión de riesgos. Determinar si los procesos de gestión de riesgos son eficaces en el juicio que resulta de la evaluación que efectúa el auditor interno, de que los objetivos de la organización apoyan a la misión de la organización y están alineados con la misma. Los riesgos significativos están identificados y evaluados. Se han seleccionado respuestas apropiadas al riesgo que alinean los riesgos con la aceptación de riesgos por parte de la organización. Se capta información sobre riesgos relevantes, permitiendo al personal, la dirección y el consejo de cumplir con sus responsabilidades y se comunica dicha información oportunamente a través de la organización. Control. La actividad de auditoría interna debe asistir a la organización y del mantenimiento de controles efectivos mediante la evaluación y de la eficacia y eficiencia de los mismos y promoviendo la mejora continua. La 2200. Planificación del trabajo. Los auditores internos deben evaluar y documentar un plan para cada trabajo que incluya su alcance, objetivos, tiempo y asignación de recursos. El plan debe considerar las estrategias, los objetivos y los riesgos relevantes para el trabajo. La 2201. Consideraciones sobre planificación. Al planificar el trabajo, los auditores internos deben considerar las estrategias y objetivos de las actividades que están siendo revisadas y los medios con los cuales las actividades controlan su desempeño. Los riesgos significativos de los objetivos, recursos y operaciones de las actividades y los medios con los cuales el impacto potencial del riesgo se mantiene a un nivel aceptable. La adecuación y eficacia de los procesos de gobierno, gestión de riesgos y control de la actividad comparados con un enfoque o modelo relevante. Las oportunidades de introducir mejoras significativas en los procesos de gobierno, gestión de riesgos y control de la actividad. La 2210. Objetivos del trabajo. Deben establecerse objetivos para cada trabajo. La 2220. Alcance del trabajo. El alcance establecido debe ser suficiente para alcanzar los objetivos del trabajo. La 2230. Asignación de recursos para el trabajo. Los auditores internos deben determinar los recursos adecuados y suficientes para lograr los objetivos de trabajo basándose en una evaluación de la naturaleza y complejidad de cada trabajo, las restricciones del tiempo y los recursos disponibles. Programa de trabajo.
Los auditores internos deben preparar y documentar programas que cumplan con los objetivos de trabajo. Los programas de trabajo deben incluir los procedimientos para identificar, analizar, evaluar y documentar información durante la tarea. La 2300, desempeño de trabajo. Los auditores internos deben identificar, analizar y evaluar y documentar suficiente información de manera tal que les permita cumplir con los objetivos del trabajo. La 2310, identificación de la información. Los auditores internos deben identificar la información suficiente, fiable, relevante y útil de manera tal que se les permita alcanzar los objetivos de trabajo. La 2320, análisis y evaluación. Los auditores internos deben basar sus conclusiones y sus resultados del trabajo en análisis y evaluación adecuados. La 2330, documentación de la información. Los auditores internos deben documentar información suficiente, fiable, relevante y útil, que les permita respaldar los resultados del trabajo y las conclusiones. 2340, supervisión del trabajo. Los trabajos deben ser adecuadamente supervisados para asegurar el logro de sus objetivos, la calidad del trabajo y el desarrollo del personal. 2400, comunicación de resultados. Los auditores internos deben comunicar los resultados de los trabajos. 2410, criterios para la comunicación. Las comunicaciones deben incluir los objetivos, el alcance y resultados del trabajo. La comunicación final de los resultados del trabajo debe incluir las conclusiones aplicables. Se deben proporcionar la opinión del auditor interno cuando resulte apropiado. 2420, calidad de comunicación. Las comunicaciones deben ser precisas, objetivas, claras, concisas, constructivas, completas y oportunas. 2421, errores y omisiones. Si una comisión fiscal contiene un error u omisión significativos, el director ejecutivo de auditoría debe comunicar la información corregida a todas las partes que recibieron la comunicación original. 2430, uso de realización de conformidad con las normas internacionales para el ejercicio profesional de la auditoría interna. Manifiesta que los trabajos son realizados en conformidad con las normas internacionales para el ejercicio profesional de la auditoría interna. Es apropiado solo si los resultados del programa de aseguramiento y mejora de la calidad respaldan dicha afirmación. 2431. Declaración de incumplimiento de las normas. Cuando el incumplimiento con el del Código de Ética o normas afectan a un trabajo específico, la comunicación de los resultados de ese trabajo debe exponer los principios o reglas de conducta de Código de Ética, las normas de las cuales no se cumplió totalmente, las razones de incumplimiento, el impacto del incumplimiento sobre ese trabajo y los resultados comunicados del mismo. La 2440, difusión de resultados. El director ejecutivo de la auditoría debe difundir los resultados a las partes apropiadas. El director ejecutivo de auditoría debe revisar y aprobar la comunicación final del trabajo antes de su emisión y decidir a quiénes y cómo será distribuida dicha comunicación. El director ejecutivo de auditoría retiene la responsabilidad última, aunque delegue estas tareas. La 2450, opiniones globales. Cuando se emite una opinión global, debe considerar las estrategias, objetivos y riesgos de la organización y las expectativas de la alta dirección. El consejo u otras partes interesadas debe ser soportada por miembros suficientes, fiables, relevantes y útiles. La 2500, seguimiento del progreso. El director ejecutivo de auditoría debe establecer y mantener un sistema para vigilar las disposiciones. La 2600, comunicación de la aceptación
aceptación de los riesgos. Cuando el director ejecutivo de auditoría concluya que la dirección ha aceptado un nivel de riesgo que pueda ser inaceptable para la organización, debe tratar este asunto con la alta dirección.